Buenas a todos, hoy enseñaremos cómo crear una máquina en VirtualBox. Esta es la interfaz del programa, ¿vale? Aquí tenemos nuestra barra de opciones y nosotros nos centraremos en crear una nueva máquina, ¿vale? Podemos acceder desde máquina nueva o desde el atajo que nos ofrece la interfaz de VirtualBox. Clicamos en nueva y lo primero que nos pregunta es el nombre y sistema operativo. En primer lugar, escribiremos el nombre de nuestra máquina. Esto simplemente nos hará identificar a nuestras varias máquinas virtuales. Y en este caso podría ponerle, si quiere, Pepito. Y sería una máquina para un tal Pepito. Pero en este caso haremos una sobre el Ubuntu 14.04. Elegimos el tipo de sistema operativo. Podría ser Microsoft Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM, MacOS u otro. En este caso elegiremos Linux. Y luego podemos elegir entre las varias versiones de Linux. Así se prepararía la máquina para ofrecerte una configuración u otra predeterminada. Elegiremos otro Linux de 64 bits y le damos al siguiente. Lo siguiente que encontramos es el tamaño de la memoria. Esto estará condicionado por la memoria RAM anfitriona. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir básicamente que tú no puedes asignarle los 8 GB de RAM. Porque si tenemos 8 GB de RAM y nuestra máquina anfitriona ya ocupa 4 utilizando su sistema operativo y ejecutando el programa VirtualBox y los otros programas que podemos encontrar, pues colapsaría el programa y no podríamos ni virtualizar una ni ejecutar nada en nuestra máquina anfitriona. Así que yo le elegiré 3 GB de RAM. No quiero ponerle 2, que es lo normal, pero iría muy lento. Así que yo voy a asignarle 3 GB de RAM. Damos en siguiente y llegamos a crear un disco duro para la máquina virtual. ¿Esto qué quiere decir? Aquí es donde le indicaremos a nuestra máquina qué discos duros tomar. Y eso es importante porque podemos sacar discos duros de una máquina virtual e importarlos a otra máquina virtual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto, en primer lugar, no podemos no agregarle un disco duro a la máquina virtual, puesto que luego le agregaremos otro que ya obtendremos por otros medios. Podríamos crear un disco virtual ahora, que es lo que haré a continuación, y dejarle un disco duro con las propiedades que asignaremos futuramente y asignárselo a esa máquina virtual. O podríamos usar un disco duro virtual existente e importar otro disco duro virtual. Pues bueno, vayamos a crear un disco virtual ahora. Pinchamos en crear y ahora nos pregunta qué tipo de archivo será el disco duro, puesto que las máquinas virtuales funcionan por ficheros y la propia máquina virtual en sí, las propiedades, etcétera, es un archivo en disco. Los discos duros son archivos en tu disco duro, no son discos duros físicos ni son componentes físicos, todos son ficheros en tu disco duro. Bueno, en VirtualBox nos encontramos que podemos elegir 3 tipos de ficheros. En primer lugar podríamos elegir VDI, que es de VirtualBox Disk Image, de VHD, que sería es de Windows, ¿vale? Es el software propietario de Windows. O podríamos encontrar con la extensión VMDK, que es de VMware. Con esto comprobamos que podríamos importar una máquina virtual de otros software de virtualización, puesto que VirtualBox es gratis, ¿sabes? Bueno, pinchamos en crear porque vamos a crearlo como VirtualBox. Siguiente. Y ahora nos pregunta si queremos reservarlo dinámicamente o de tamaño fijo.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues nosotros tenemos un disco duro virtual, ¿no? Queremos decirle que tenga, vale, yo quiero que tenga 20 gigas este disco duro. Bueno, pues tú le reservas esos 20 gigas y a ti en la máquina virtual te aparece que tiene 20 gigas. Pero luego, a la hora de almacenarse en tu disco duro físico, lo que pasa es que si tú has consumido 3 gigas y asigna el reservado dinámico, solo se almacenan 3 gigas. Pero si le pones de tamaño 8, los 8 gigas se acumulan del tirón en el disco duro. O los 20 o los 30 que asignemos. Yo lo voy a reservar dinámicamente porque si yo le asigno que tengo un disco duro de 20 gigas, pero nada más que tengo con el sistema operativo 5, solo me va a ocupar 5. Pero si lo reservo estáticamente, me ocupa los 20 del tirón. Bueno, yo elegiré que tenga 10 gigas, puesto que es suficiente. Y aquí elegimos el nombre del disco duro. Yo lo llamaré HDD1. Lo creamos. Y ya tenemos nuestra máquina virtual creada. Esto lo que nos ha hecho es simplemente, como podremos comprobar ahora,